sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un saludo de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro mensaje de los sábados, nuestro programa de los sábados, un mensaje para ti. Primeramente saludar siempre a los compañeros de programa que fielmente y a lo largo de los años que estamos emitiendo este programa y no son pocos, pues la gracia de Dios nos ha permitido mantenernos fieles y todavía con ganas y con ilusión y con fe y con dinamismo a la hora de compartir con ustedes este tiempo. En la última etapa de este programa estamos haciendo un estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, donde hemos estado en los primeros 9 versículos de esta primera epístola y hemos sentido la obligación o la obligación o la acción responsable de explicar un poco más acerca del término llamamiento, llamar, que con tanta claridad se nos presenta aquí al comienzo de esta epístola. Hemos podido compartir con ustedes pues la gran bendición que es el poder contemplar la soberanía de Dios determinada, fundamentada en su presciencia, ¿sí? Aquello que obra según el consejo anticipado de aquel de quien parte todo y por quien es todo. Él es la causa de todo. Entonces, cuando nosotros tratamos de introducirnos, de sumergirnos, de hacer una acción profunda de comprensión en este maravilloso verbo, o en su forma de sustantivo o adjetivo, kletos o klesis, el verbo escaleo, nos encontramos con una verdad que llena de esperanza en nuestros corazones. Pablo está escribiendo a una iglesia que él la califica como llamada. Él está escribiendo a unos santos que forman parte de esta iglesia que tiene una ubicación física en el mundo. Era la iglesia de Dios que está en Corinto, o sea, físicamente ubicada y espiritualmente perteneciente al conjunto de la única iglesia,
de aquella que ha sido redimida por la sangre de Cristo y a quien pertenecen los santos de todas las épocas que han sido introducidos por la misma obra propiciatoria y expiatoria que realmente han sido introducidos, bautizados por el mismo Espíritu. También se les dice llamados a ser santos. El propio apóstol está diciendo del mismo Pablo, llamado también a ser apóstol de Jesucristo por esta voluntad de Dios. Por lo tanto, este llamamiento de esta iglesia, este llamamiento de este apóstol da sentido a la propia comprensión que nosotros debemos y tenemos de tener en cuanto a que Dios es la causa de todo. Por lo tanto, el que cuando vemos la eternidad antes del tiempo, antes de la acción creativa, antes de lo que hoy llamamos mundo, ¿sí? Antes de lo que hoy es nuestra existencia, en esa eternidad anterior, ¿sí? Ya Dios determina lo que va a ser en la eternidad posterior, o cuando estamos hablando de la misma eternidad, porque Dios nunca es afectado por el tiempo, únicamente Dios entró en el tiempo en forma de hombre y ahí condicionó en la persona de Jesucristo todo ajustado a esa voluntad predeterminada, predestinada, a ese consejo anticipado para llevar a cabo la obra principal, la revelación principal, el mayor tesoro que podamos encontrar en la Biblia, Dios encarnado muriendo en la cruz del Calvario por los pecadores, por aquellos llamados a ser santos, por este apóstol llamado a ser apóstol, por la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, cuando podemos comprender esto y podemos ver la ubicación perfecta, aun cuando nosotros necesitamos ver diferentes renglones, diferentes explicaciones para hacer una suma con conclusiones que alientan, que perfeccionan un poquito más nuestro pensamiento cristiano, nuestra comprensión de la Biblia, que nos animan a seguir estudiando la Escritura, pues cómo no hacer valer en estos minutos que tenemos en estos programas pues verdades tan maravillosas y tan fundamentales como esta. Bueno, hemos estado estudiando este término y hemos ido relacionando su acción poderosa, siempre sujeta al control soberano de Dios y siempre manifestado en la perfecta palabra de Dios. Esta palabra que permanece en nosotros y que es un garante, es una garantía con el Espíritu Santo de que es verdad lo que ella nos dice y que a la vez ella nos asegura todas aquellas promesas que están por venir y todo aquello que ya estamos viviendo causado por esta gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Hemos podido ver que todo lo que Dios decide que va a ser sucede en una manera precisa y en la manera perfecta en la que Él lo presenta a través de su palabra. O sea, su palabra lleva una acción soberana, segura, por la cual las cosas que Él dice que son como Él las declara. Entonces, ante estas verdades nosotros nos gozamos y nos hemos venido en alguno de nuestros programas al capítulo 51 de Isaías. Y ahí hemos estado también un poquito de tiempo estudiando un poco también este término, llamar. Estamos en la segunda parte de Isaías. Ya, como hemos dicho en el último programa, ya hemos concluido en el capítulo 39 todo lo que es, digamos, la historia del ministerio de Isaías en cuanto a lo que él vivió en su propio tiempo, en todo aquello que es contemporáneo a Isaías. Ahora vemos al profeta hablando de aquello que está por venir y que va a trascender a su propia existencia física. Él puede ver hacia adelante ya no solamente como unos 130, 150 años entre la propia cautividad del pueblo del reino de Judá a quien él profetizó, ¿sí? Aunque él fue testigo de la caída del reino del norte, fue testigo de la victoria que Dios otorgó a Judá siendo rey Ezequías y teniendo al ejército asirio
bajo el gobierno de Sennacherib a las mismas puertas, y como Dios les dio esa maravillosa victoria en esa noche en la que murieron 185.000 asirios por mano del ángel de Jehová. Pero él también pudo ver hacia adelante, y sabemos que 130 años después ese reino de Judá también caería en manos del imperio caldeo, del imperio babilónico, bajo la mano de Nabucodonosor. Por lo tanto, este profeta también no solamente vio la deportación, no solamente vio también la cautividad, sino también vio a Ciro como ese ungido, que es un tipo de Cristo también en el Antiguo Testamento, ese ungido que se levanta para obedecer a Dios y realmente ser el instrumento que va a derrotar al imperio babilónico, que es otro instrumento que Dios usa para disciplinar a su pueblo, pero en este caso lo levanta para llevar a cabo la palabra ya dicha no solamente por Isaías, sino evidentemente por los profetas que principalmente tuvieron su profecía en ese tiempo del cautiverio, como fue Jeremías, un profeta que vivió in situ en Jerusalén las 3 deportaciones, ¿sí? Y como no, otros profetas como Ezequiel y Daniel, que fueron profetas que vivieron en Babilonia y allí también pudieron profetizar de estas verdades. Pero este profeta Isaías, fíjese que vio a Ciro, pero no se quedó ahí. También pudo ver el milenio, también pudo ver el establecimiento del reino mesiánico, un suceso que todavía no aconteció, un suceso que todavía está por suceder. Él vio hacia adelante y vio al Mesías. Y en estos capítulos, a partir del capítulo 40 y hasta el capítulo 53, evidentemente tenemos el contenido de este siervo en la profecía de Isaías. Y aquí se nos habla de ese siervo, ¿verdad? El siervo, el escogido, el amado, aquel que el Padre tiene contentamiento en su alma, ¿sí? Aquel que por medio de esa unidad hipostática que tantas veces hemos dicho, aquel que en su forma, ¿sí?, theoantrópica, ¿sí?, esa divinidad y esa humanidad, por medio de esta unidad, como digo, hipostática, ¿sí?, único en su carácter, único en su contenido. Nunca habrá otro hombre como Jesucristo, perfecto hombre, perfecto Dios. Entonces podemos ver que en este el Padre tiene contentamiento. Habla de sacar derecho. Él traerá el derecho, Él no gritará, no quebrará, no apagará el pábilo humeante, no quebrará la caña cascada, no se cansará ni desmayará hasta que saque a luz esta justicia a la cual están esperando las naciones. Entonces vemos que aquí en estos capítulos de Isaías que necesitaríamos muchos programas para poder desarrollarlos con la meridiana claridad y detallada claridad que necesitamos, pero nosotros únicamente trataremos de trasladarles este pensamiento unido a ese estudio de la Primera Corintios, donde el término llamar adquiere mucho más sentido cuando lo podemos ver en una forma ampliada. Estamos en el capítulo 51 de Isaías. Entonces el profeta está diciendo: oídme aquellos, versículo 1, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Él está contemplando un remanente que va a oír. Él está contemplando un remanente que va a buscar a Jehová. Él sabe que aún en medio de un pueblo que está siendo llevado a un cautiverio, aún en medio de un pueblo que está siendo sometido a un juicio y a una disciplina de Dios. Yo puedo ver que en ese tiempo en el que Jeremías predicó en Jerusalén,
Y me gustaría, si un día tenemos tiempo, poder hablar de también esos 23 años desde la muerte de Josías hasta Sedequías, donde ya se produce la tercera deportación. Yo veo que Dios también lleva a cabo una elección en la que Él discrimina. No va cualquier persona a Babilonia. Babilonia es un lugar de refugio, es un lugar de disciplina, pero es un lugar de seguridad. El éxito, las promesas, los pensamientos, los planes en cuanto a la paz, en cuanto al buen fin que esperan, pasan por el propósito dicho en la palabra de Dios, y es Babilonia. Por lo tanto, ahí en Jerusalén hay hombres que van a escuchar esta palabra, esa palabra soberana de Dios, como hay hombres que la van a despreciar. Y esto es lo que realmente nos enseña que Dios evidentemente tiene el control de los tiempos, y el profeta habla y sabe que va a ser oído, aun cuando a veces lo que está contemplando no sea lo más alentador o no sea lo que más ánimo pueda traer a su corazón, pero Dios es su consuelo. Por eso vemos que Jeremías fue un gran hombre de Dios, aun cuando los resultados que podamos contemplar inmediatos en su propio ministerio no sean muy alentadores, pero él tenía un corazón caliente, lleno de confianza en Dios. Dios estaba con él como un poderoso gigante. Dios dice que le venció en lo más profundo, que lo sedujo, que lo convenció profundamente, que él sabía que había sido escogido, llamado antes de su nacimiento y ya dado por profeta a las naciones, en la misma manera que Isaías. Él pudo comprender ante la visión maravillosa del capítulo 6 quién él era y a lo que estaba siendo llamado. Y Dios no nos llama para no darnos aquello que tiene que ver con el propósito por el cual nos está llamando. Por eso estamos hablando de Pablo. Dice: yo, Pablo, llamado apóstol. Hay una razón en el hombre y hay una razón en el hombre que es llamado y traído para poder llevar a cabo el ministerio para el cual Dios le llamó. En la misma manera, la iglesia de Corinto había sido llamada con un propósito. En la misma manera, Isaías fue llamado con un propósito. En la misma manera, Jeremías fue llamado con un propósito. Y el fruto del ministerio de Jeremías lo podemos ver en el regreso, y lo podemos ver aún en la propia vida en Babilonia, cuando Daniel abre el libro de Jeremías y comprende que esa verdad hablada por este santo estaba intacta y se iba a llevar a cabo y se iba a cumplir, aun cuando él estaba viviendo en Babilonia. Por lo tanto, así es con nosotros también, queridos oyentes. Entonces, aquí vemos que el profeta, en esta palabra, oídme, aquellos que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, aquellos que tenemos una esperanza de hallarle, aquellos a quien Dios se nos ha manifestado, a estos hombres a quien Dios se iba a manifestar, a estos judíos que irían camino de Babilonia sabiendo que había una esperanza para ellos, y a la vez les está diciendo que echen una mirada. Dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. La piedra es Abraham, lo dice el verso 2. Mirad a Abraham vuestro padre, y el hueco de la cantera es Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Por lo tanto, aquellos que formaban la iglesia de Corinto, a este apóstol a quien está Dios dándole la comisión de dirigirse a los llamados a ser santos, a nosotros hoy, a estos a quien Isaías se dirigía, les dice que tengan una mirada retrospectiva para después tener una mirada que realmente les lleve hacia adelante. Una mirada que primeramente nos lleva para atrás para tener una mirada prospectiva, ¿sí? Y ahí, ¿qué podemos ver? Pues que Dios hizo cuando no había nada.
qué bonito recordar esas palabras maravillosas del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde dice el verso 17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, eso es lo que aquí también se nos está enseñando, que tengamos una mirada retrospectiva al comienzo. Y ahí que podamos comprender, juntamente con este pueblo, que llegaron a ser muchos, y que realmente la bendición a Abraham no quedaba únicamente en la nación judía, sino la bendición a Abraham era a todas las naciones. La simiente de Abraham sería una bendición para todas las naciones. Entonces aquí está diciendo claramente que podamos llevar una mirada, que estos hombres a quien Isaías se dirige puedan llevar una mirada a estos orígenes del pueblo. Y para cuando la fe nos falta, cuando la desconfianza nace en nuestro corazón, recordemos que cuando Abraham y Sara no tenían hijos y estaban solos y vivían en Ur y estaban posiblemente ajenos a la envergadura y a las posibilidades de la grandeza de estas promesas, Dios les llamó y les bendijo. Humanamente, esta es una roca dura. Nosotros no podemos crear esta vida. Nosotros, por nuestra capacidad humana, no podemos llevar a cabo estas comisiones, ni tan siquiera hacer que estas cosas pasen. Son rocas que supera la capacidad humana a la hora de cortarlas. Pero son rocas que en las manos de Dios se vuelven moldeables, se vuelven fáciles de cortar, dejan de ser duras y empiezan a ser blandas, porque la palabra soberana de Dios las corta con ese propósito eterno y hace que sean aquello que Dios determina que deben de ser. Entonces, cuando nuestra fe entra en horas bajas, cuando nuestras desconfianzas en los momentos donde estamos y vivimos, que posiblemente muchos de los que nos están escuchando puedan estar viviendo momentos duros, yo quiero mandar un ánimo a hermanos que están viviendo momentos de una probatura, de una dificultad, pero que puedan ver a esa piedra, que puedan ver a ese hueco donde un día todo se originó y fue fácil porque Dios lo hizo. Si únicamente vemos el resultado y pensamos que nosotros somos la garantía de que esto continúe, entonces empezaremos a equivocarnos y el llamado carecerá de sentido y empezaremos a tener nosotros un control y una idea absolutamente equivocada. Mucho de lo que este pueblo tenía que aprender era exactamente esto, que iban a perder el control, que iban a abandonar su tierra, que iban a dejar de tener su templo, que iban a habitar en tierra ajena, pero que allí Dios les iba a sustentar y que allí Dios les iba a visitar y que allí Dios les iba a bendecir y que les traería de vuelta. Por lo tanto, aquí es para tener una mirada prospectiva hacia adelante, tenemos que tener primeramente una mirada retrospectiva. Y ahí es donde podemos ver de dónde provenimos. Y ahí somos humildes. Me gusta mucho porque sí creo que cuando nosotros podemos ver hacia esa roca y hacia ese hueco de la cantera, entonces nos llenamos de fe, empezamos a tener pensamientos humildes acerca de nosotros mismos y pensamientos elevados acerca de la gracia de Dios. Y las palabras dadas a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición, también son nuestras. Y vuelvo de nuevo a estas palabras habladas por el propio apóstol
Cuando dice en el versículo anterior al que hemos leído, por tanto, él está hablando de que la promesa de Dios es hecha a la fe, y que esta tiene que ser por fe, para que sea por gracia, para que realmente comprendamos que todo proviene de Dios, que esa acción que pudo quebrar esa roca, que pudo perdonar nuestro pecado, que pudo dar un origen a una vida cuando lo único que había era muerte y una pecaminosidad absolutamente merecedora del infierno, solo puede ser por fe para comprender y para hacer eficiente la gracia, a fin de que esta promesa de lo que tiene que ver con el carácter de Dios, porque las promesas se fundamentan en la persona de Dios, en quién Él es, no en lo que nosotros pensamos de Él. La fe nos lleva a quién Él es, la fe nos revela su persona, la garantía absoluta en cuanto a que lo que Él promete se cumple, porque Él no puede negarse a Él mismo. Por lo tanto, es una promesa firme para la descendencia de Abraham. Y dice, no solamente para aquella que es de la ley, o sea, para el pueblo judío, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, o sea, para los creyentes neotestamentarios, para aquellos que, como bien nos dice el mismo apóstol en su carta a los Efesios, cuando nos dice en el verso 11 del capítulo 2, por tanto, acordaos. Observemos qué palabras tan similares a las que Isaías nos está diciendo. Mirad a Abraham, recordad por un momento quién era vuestro padre, mirad a esa piedra, mirad a ese hueco de la cantera, porque cuando no era más que un hombre y una mujer sin hijos, yo les llamé, los bendije y los multipliqué. Ahora nos está diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, o sea, todos aquellos que me están escuchando en esta mañana y que no provienen por naturaleza del pueblo judío, aquellos que no nacimos siendo judíos, aquellos que somos gentiles. La palabra gentil sabemos perfectamente que es extranjero, es pagano, es alguien extraño a Dios. Es lo que es la etimología de esta palabra. Gentil y pagano es exactamente lo mismo. O sea, todos aquellos hombres que no eran objeto de las bendiciones y que no pertenecían al pueblo del pacto, al pueblo del Dios de la Biblia. Entonces nosotros éramos gentiles en cuanto a la carne y también éramos incircuncisos. La palabra incircunciso nos enseña que no llevábamos la señal que los integrantes de este pueblo llevaban. Una vez que Dios dio la promesa a Abraham anterior, evidentemente, a la ley, y evidentemente la circuncisión fue posterior a esta fe, y es un símbolo de la vida transformada en nuestros corazones. Es aquello que tiene que ver con echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal por medio de la circuncisión llevada a cabo por la obra de Jesucristo en la cruz en nuestros corazones. Por lo tanto, esos éramos nosotros. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, nosotros también podemos ver a esa roca y a ese hueco. De la misma manera que los judíos que irían en la deportación tenían que ver retrospectivamente, nosotros también debemos de ver hacia ahí para ver dónde se inició la bendición con la que Dios bendijo al mundo, con la persona de Jesucristo, la simiente de Abraham. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos espiritual y humanamente, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Como bien nos enseña el capítulo 1 de Romanos, porque dice claramente que este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, los que estaban cerca, y también al griego, los que estaban lejos, judíos y gentiles. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, a la comunión con Dios. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí se nos está enseñando que la obra expiatoria de Jesucristo lleva a cabo y produce el fruto maravilloso de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles cohabitan, son copartícipes del mismo cuerpo por medio del mismo sacrificio. Por lo tanto, como bien se nos enseña aquí, la palabra inmediata es aquí a los judíos, sí, pero también un poquito más adelante dice: porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Y aquí también estamos nosotros. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Que Dios les bendiga, y espero continuar con este tema el próximo sábado. Gracias.